Bueno, pues muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Escuchan? Sí, doctor, sí se escucha. Sí, Buenos días. doctor. Excelente, buenos días. Perdón por las inconsistencias. Hemos tenido muchos problemas con respecto al Zoom y pues tuvimos que cambiar el link del video. Pero bueno, ya que ya estamos acá, vamos a empezar con la clase del día de hoy. No sé si alguien quisiera comentar algo al principio, antes de empezar. ¿Alguna duda que haya tenido o algo por el estilo? Pues para eso estamos acá. Yo sí, doctor. Oiga, hay Claro que unos sí. Ujú. artículos, la verdad ahorita no recuerdo cuáles, pero se los paso, de Claro. los que estuvo colocando en las sesiones previas, que se requiere un permiso especial para poderlos habilitar. Ah, dime cuáles. Lo que pasa es que no sé qué pasó esta vez en el sistema, que hubo varios problemas con respecto a esto. No había pasado en las sesiones previas. Pero sin embargo, coméntemelo, pueden mandármelo ya sea por correo, por el foro o inclusive mi número de teléfono que tienen ustedes. ¿Qué se llama? Y enseguida te los corrijo sin problema. Sí, sí, de hecho sí tengo ahí las fotografías, se las comparto en un ratito más. Por favor. Sí, sí, gracias, doctor. Sí, es el Ah, único, de todo, de ahí en adelante, al menos conmigo, todo bien. Gracias. perfecto. Excelente. ¿Alguien más? Bueno, pues entonces vamos a poner por acá. Vamos a empezar con el taller, ¿sale? Realmente es un curso que pues estamos realizando, no para que cuando terminen en las 2 horas, porque realmente es muy poco tiempo, ¿no? Cuando terminemos esta clase, pues digamos que tengan un poquito de conocimiento de cómo encontrar un electrocardiograma que pues es anormal. ¿Ok? En este sentido, ustedes no van a salir expertos después de esta clase, porque solo son 2 horas. Sin embargo, ya después, con ciertas características que ustedes van a obtener, van a poder identificar este electrocardiograma es de un paciente, el cual tiene algunas alteraciones y tengo que derivar a segundo nivel. Pues vamos a empezar. El objetivo general del taller es que al final del curso el alumno distinguirá e interpretará el trazo del electrocardiograma utilizando los criterios de ritmo sinusal y de medición de curvas y segmentos, así como será capaz de discriminar un trazo anormal para poder correlacionar con dichos datos en una clínica del paciente en la práctica diaria. Bueno, para eso vamos a tener que recordar algunos datos muy básicos de lo que es anatomía y fisiología del corazón para poder interpretar el electrocardiograma. Y bueno, aquí les pongo una imagen del corazón en el cual podemos observar que tenemos diferentes tipos de tejidos en el mismo órgano. ¿Qué quiere decir? Dentro del tejido cardíaco nosotros tenemos células especializadas que me permiten distinguir un área de otra. Es decir, tengo en general, porque realmente son muchos tipos de células cardíacas especializadas, ¿no? Pues una división entre miocardiocitos normales, que es lo que podemos encontrar en aurículas y ventrículos, así como también tejido fibroso y parte de lo que es el sistema de conducción del corazón. El sistema de conducción del corazón siguen siendo estos miocardiocitos que están especializados para poder generar un impulso eléctrico. Ese impulso eléctrico se va a propagar a través de sus mismas fibras, de estos mismos, a través de toda una cadena de fibras cardíacas. ¿Sale? Esto me va a generar que el impulso sea organizado y que sea de una manera, o sea, de una manera, pues digamos, cíclica, es decir, de donde inicia, siempre va a terminar. En este sentido, básicamente no se va a expandir de manera, pues digamos, eh, revuelta, básicamente siempre va a ser de manera ordenada. ¿Ok? Entonces, todo empieza en el nódulo sinoauricular. El nódulo sinoauricular es también llamado marcapasos del corazón. Este básicamente está alterado de cierta forma para que la despolarización ocurra de manera automática. Y esto me va a permitir que la despolarización se pueda propagar a través de tres fibras principales, que son las vías de conducción internodal.
Posteriormente, este va a llegar hacia lo que es el nodo auriculoventricular. El nodo auriculoventricular va a tener un retraso entre la conducción del nodo, las vías internodales y la llegada al mismo de aproximadamente 0.20 segundos. Posteriormente, esta misma conducción va a pasar a través de tejido fibroso en un conducto llamado haz de His. Y este haz de His se va a dividir a su vez en dos ramas, una rama derecha y una rama izquierda. La rama izquierda va a tener dos fascículos, un fascículo izquierdo y un fascículo posterior, perdón, izquierdo y un fascículo posterior anterior. Entonces, estos me van a permitir que el ventrículo se pueda contraer al final mediante la activación de las fibras de Purkinje, que son las ramas terminales de este sistema de conducción. Como les dije, básicamente la excitación primero la vamos a tener a través del nodo sinoauricular. Esta posteriormente va a llegar al nodo auriculoventricular a través de sus haces y esto me va a generar un retraso. Este retraso se debe tanto a que la despolarización tiene que llegar y pasar por un camino, pues digamos, ampliamente largo, ¿sale? Además de que hay tejido fibroso a nivel de lo que es el nodo auriculoventricular que va a impedir que estas mismas despolarizaciones lleguen hacia otras partes de la aurícula cuando no han sido, pues digamos, estimuladas y me pueda generar arritmias. Posteriormente, pues ya se va a ir hacia la parte ventricular. Y bueno, para esto vamos a tener que entender qué es un electrocardiograma. Un electrocardiograma es el registro gráfico de las variaciones del potencial eléctrico producidas por la actividad del corazón, las cuales son detectadas desde la superficie corporal en forma de ondas de presentación cíclica en relación con la actividad electromecánica del corazón y obtenido por un electrocardiógrafo. Básicamente es la interpretación gráfica que vamos a observar de esta despolarización cardíaca. Y para eso tenemos que entender cómo funciona. Y para poder entender cómo funciona, tengo que entender sus partes. La primera parte que vamos a tener del electrocardiograma es el papel del electrocardiograma. Este papel del electrocardiograma está conformado por un papel milimétrico. Este papel milimétrico no, va a estar dividido por múltiples cuadritos. Tenemos cuadros pequeños, cuadros medianos y cuadros grandes. ¿Ok? En los cuadros pequeños tenemos la división en ejes de las X y eje de las Y. El eje de las X es el plano horizontal y el plano vertical es el eje de las Y. En el eje de las X, nosotros vamos a tener que vamos a medir tiempo. Y en este tiempo va a ser de un cuadrito de 0.04 segundos. ¿Ok? Y para el eje de las Y, vamos a medir la región vertical, vamos a medir voltaje. Y eh, cada cosa se llama cuadrito, va a medir 0.1 milivolts. Es decir, un cuadrito mide en velocidad 0.04 segundos y en voltaje 0.1 milivolts. Ahora, vamos a ver los cuadros medianos. Los cuadros medianos contienen 5 cuadros pequeños en el eje de las X y 5 cuadros pequeños en el eje de las Y. Es decir, si multiplico 0.04 segundos por 5, voy a tener que un cuadro mediano en el eje de las X, en velocidad, vamos a tener 0.2 segundos. Y si multiplico 0.1 milivolts por 5 en el eje de las Y, voy a tener un voltaje de 0.5 milivolts. Muy bien, entendiendo esto, voy a tener que ver cómo voy a generar ese registro en el electrocardiograma. El registro básicamente se refiere al comparador entre lo que yo estoy midiendo y lo que yo estoy generando. Normalmente, ¿cómo se llama? Registro de amplitud lo voy a ver como un cuadrado, ¿no? Como un rectángulo más bien, antes del inicio de un electrocardiograma o al final de un electrocardiograma, porque hay algunos que lo tienen al final. Este registro de amplitud lo voy a tener en modo general como si fuera un registro normal, es decir, voy a ir con un trazado del papel, ¿no? A un voltaje de a 1 milivolt, es decir, que voy a tener en el eje de las Y
dos cuadros medianos. Es decir, no sé si logran ver el cursor. ¿Están viendo el cursor? Sí, ¿Sí ven el cursor o no ven el Sí. cursor? No, sí es visible, Doc. Bueno, entonces, básicamente, si se dan cuenta, son dos cuadros medianos que tiene de tamaño este, que es el medidor de registro hacia el eje de las Y. Y esto es lo normal. ¿Qué quiere decir? Que si yo veo esto, es que está registrado a 1 milivolt. Y para esto significa que yo estoy haciéndolo todo en modo normal. Pero ¿qué pasa si yo quiero duplicar ese modo normal? Entonces yo voy a ver que el medidor de registro va a tener el doble de tamaño de lo que normalmente tiene. Es decir, va a tener 4 cuadros medianos. Es decir, va a tener 2 milivolts. ¿Ok? En este sentido, yo si lo amplío a 2 milivolts, entonces voy a ver que el trazado del electrocardiograma va a aumentar de tamaño. Viceversa, si yo divido a la mitad esa amplitud de registro de 1, ¿no? Y lo pongo a 0.5, voy a ver que el trazo del electrocardiograma va a disminuir de tamaño a la mitad. Es decir, va a estar a 0.5 milivolts. Así como yo puedo ver la amplitud, también yo puedo ver cuál es la velocidad de registro del electrocardiograma. Y para eso, ¿no? Yo tengo que saber, ¿no? Que el electrocardiograma normalmente lo voy a poner a 25 milímetros por segundo. ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente lo que yo voy a tener es un segundo de trazado para una evaluación normal. Pero ¿qué pasa si yo quiero ver más complejos en un trazado? Tengo que dividir a la mitad esa velocidad de registro. Es decir, si la divido a 12.5, voy a hacer como si yo me alejara del registro para ver más complejos QRS. Viceversa, si yo quiero hacer una lupa y quiero ver más grande, ¿no? Pero lo que yo voy a aumentar es la velocidad, voy a aumentarla de 25 a 50 para ver menos complejos, pero todavía más definidos. Y entonces yo voy a ver complejos más grandes y más lentos, porque va a ir a 50 milímetros por segundo. Bueno, una vez entendiendo el papel de electrocardiograma, hay que entender qué significa el registro. Bueno, el registro está dado por derivaciones y estas derivaciones básicamente me van a registrar los impulsos eléctricos positivos y negativos. Positivos cuando básicamente la descarga se acerque a un registro, es decir, a un electrodo, y negativos cuando se alejen del mismo. Es decir, voy a ver una derivación hacia arriba cuando se acerque a mi electrodo y una derivación negativa cuando se aleje del mismo. No es lo mismo una derivación de despolarización que una derivación de repolarización. Una despolarización, por lo general, se refiere a que va a ir básicamente la descarga de un lado hacia el otro. Y la repolarización significa que las cargas que ya se invirtieron durante la despolarización van a regresar a la normalidad. Motivo por el cual la primera, ¿no? Que es el cambio de cargas, va a ser una onda picuda y la repolarización, que básicamente significa regresar al estado normal, va a ser una onda redonda. En este caso podemos poner un ejemplo, el QRS del electrocardiograma, que es una despolarización, y la onda T, que es una repolarización. Luego vamos a tener lo que es el flujo eléctrico del corazón. El flujo eléctrico, como les dije hace un momento, va a ir del nodo sinoauricular al nodo auriculoventricular y de ahí pasando por el haz de His y posteriormente los fascículos y las fibras de Purkinje hacia los ventrículos. ¿Ok? Esto va a hacer que básicamente mi descarga vaya a ir de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo, de atrás hacia adelante.
Entonces, teniendo en cuenta, básicamente estoy generando un vector. ¿Qué es un vector? Básicamente, en este caso, vamos a hablar de un vector con la fuerza de la descarga eléctrica que se va a generar a través del corazón, que tiene un sentido y una dirección. Entonces, esta descarga, este voltaje que se va a generar, va a ir de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo, de atrás hacia adelante. Y me va a generar un impulso resultante. Básicamente, la suma de todos los vectores que se van a generar a través del corazón van a formarme uno solo, que es básicamente va a pasar a través del tabique interventricular hacia el ápice del corazón. Normalmente la despolarización, ¿no? Como les dije, va en círculos. Donde inicia, va a terminar. Es decir, se inicia despolarizando lo que es el tabique interventricular, va a llegar hacia el ápice, posteriormente va a llegar hacia lo que es las paredes altas de los ventrículos y va a repolarizarse primero en donde empezó, es decir, en el tabique, luego el ápice y luego las paredes laterales altas. Nunca al revés. Es decir, nunca va a ir primero del tabique y termina en las paredes altas, y primero las altas y termina en el inicio del tabique interventricular. Siempre es, digamos, lo primero que se despolariza es lo primero que se repolariza. Y esto me va a generar un impulso, como les dije hace un momento, cíclico, es decir, que no debe de generarse a nivel inverso y por lo tanto se va a generar de manera secuencial. Como les dije también, básicamente esta descarga eléctrica que se va a generar está medida por electrodos. Un electrodo negativo básicamente va a medir, ¿no?, que se aleje el impulso, y un electrodo positivo va a medir que se acerque el impulso. Entonces, Beethoven fue el primero que logró demostrar a través de la ley de Ohm que se puede generar un circuito. ¿Y qué quiere decir esto? Significa que básicamente nosotros podemos generar un circuito a través de lo que es decir, un flujo continuo a través ¿cómo se llama? Del mismo circuito, de lo que es el corazón. Entonces, básicamente siempre vamos a tener vectores que van a ir de un lado a otro dependiendo de los electrodos que nosotros generemos. Es decir, vamos a poner electrodos en las extremidades. Podemos generar electrodos en las 4 extremidades, pero solo vamos a medir los electrodos de 3 de estas. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente voy a tener uno de los electrodos que no me va a generar, pues digamos, un flujo eléctrico. Este se le va a llamar tierra y va a estar en el pie derecho. Entonces, si nosotros unimos básicamente el circuito generado de estas extremidades, vamos a tener un triángulo: brazo derecho, brazo izquierdo, pierna izquierda. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a polarizar los puntos que vamos a generar. En este sentido, el vértice del corazón está hacia abajo y hacia la izquierda. ¿Qué quiere decir? Que todo lo positivo va a estar hacia abajo y hacia la izquierda. Entonces, el brazo derecho, como está en la derecha, va a tener su primer impulso que se va a alejar de él, y entonces va a ser negativo. Y el brazo izquierdo, ¿no?, que va a ser el segundo electrodo, está más cerca del ápice del corazón, motivo por el cual va a ser positivo. Entonces, el D1 que se forma del brazo derecho al brazo izquierdo va a tener su polo negativo en el brazo derecho y su polo positivo en el brazo izquierdo. Si yo uno el brazo derecho con la pierna izquierda, el polo negativo va a estar en el brazo derecho y el polo positivo va a estar en la pierna izquierda. Y esto se debe a que el ápice se encuentra hacia abajo y hacia la izquierda. Si yo mido los electrodos que van del brazo izquierdo a la pierna izquierda, voy a tener la derivación de 3 y voy a tener el polo negativo en el brazo izquierdo porque está más arriba del vértice, y el polo positivo hacia abajo porque el vértice está hacia abajo. Y bueno, estas fueron las derivaciones de los miembros D1, D2 y D3, y yo las uno.
van a formar el triángulo de Iturbide. Hay otras derivaciones que podemos generar. En este caso, vamos a hablar primero de las derivaciones aumentadas, que básicamente son lo mismo. La única diferencia es que en lugar de medir dos electrodos, es decir, un polo negativo y un polo positivo, solo voy a medir un punto en la sección. Es decir, en lugar de tener una línea, voy a tener un solo punto. Y en este caso, voy a tener el brazo derecho, brazo izquierdo y pierna izquierda. No voy a medir todo lo que se genera de un lado hacia otro, sino solamente un punto. En este caso, el brazo derecho, ¿no? Como solo estoy midiendo un punto, se va a generar, pues digamos, una descarga pequeña, motivo por el cual se detectó que era necesario aumentar estas cargas para poder observarlo en el electrocardiograma y se van a empezar a llamar derivaciones aumentadas de los miembros. Las previas que habíamos visto eran las derivaciones de los miembros y estas, como necesitan aumentarse, se llaman derivaciones aumentadas de los miembros. Y entonces vamos a tener que, dependiendo de dónde se encuentren, vamos a saber si son positivas o si son negativas. ¿Ok? En este caso, la derivación derecha en el brazo derecho, ¿no? Se aleja del corazón, motivo por el cual es negativo por lo general. ¿Ok? En este sentido, ¿no? Se va a llamar derivación aumentada del brazo derecho o ABR. Si yo voy a medir el brazo izquierdo, ¿no? También vemos que está hacia arriba. Por lo general suele ser negativo si vamos a medir el sentido superior. Entonces, en este sentido se va a llamar derivación aumentada del miembro izquierdo o ABL, del left. Y por último, voy a tener, ¿no? La derivación que va hacia abajo, es decir, hacia la pierna. Como se dirige al mismo sentido que el vértice del corazón, se le va a llamar, ¿no? Derivación de los miembros de la pierna, AVF o foot, ¿ok? Y va a ser positivo. Y bueno, luego tenemos otro tipo de derivaciones, que son las derivaciones que vamos a tener de lo que es el tronco. Las previas, si se dan cuenta, formaban un triángulo. Estas derivaciones 1, 2 y 3, más la derivación ABR, ABL y ABF, se llaman derivaciones del plano frontal porque básicamente estamos viendo, ¿no? Lo que es el sentido anatómico del cuerpo. Pero si yo hago un corte transversal del tórax, yo puedo también ver, ¿no? Diferentes secciones de lo que es el centro del tórax hacia la periferia, generando así un mapa en 3D que ahorita les voy a explicar. Primero vamos a ver lo que son las derivaciones de lo que son las precordiales. Básicamente se derivan, como su nombre lo dice, del área precordial, es decir, las áreas que están a nivel de los arcos costales. Y vamos a tener V1 hasta V6 de manera normal en un electrocardiograma de 12 derivaciones. V1 va a estar a nivel del segmento paraesternal, a nivel del cuarto espacio intercostal del lado derecho. V2 va a estar a nivel del arco paraesternal del lado izquierdo, a nivel del cuarto espacio intercostal. Posteriormente vamos a tener V4. V4 está a nivel medio clavicular del lado derecho, a nivel del quinto espacio intercostal. Para poder poner V3, vamos a tener el electrodo entre V2 y V4. V5 está a nivel del quinto espacio intercostal, a nivel de la línea axilar anterior. Y por último, vamos a tener V6, que vamos a tener en la línea axilar media, a nivel del sexto espacio intercostal. Entonces, si tenemos estas 6 derivaciones, vamos a tener la parte más básica, que es donde básicamente está mirando el corazón y por lo tanto podemos ver un segmento. Podemos ver más segmentos a nivel circunferencial si nosotros hacemos la colocación de electrodos en la parte derecha, que sería B3, B4, B5 y B6 derecha, o B7, B8, B9, B10, B11 y B12, ¿no? Del lado posterior, tanto izquierdo como derecho, para poder tener el círculo torácico completo. En este sentido, podríamos ver básicamente la circunferencia total del corazón y poder observar cada parte de sus segmentos. Pero por cuestiones de que es un poco tedioso colocar todos esos electrodos, solemos hacer únicamente electrocardiogramas de 12 derivaciones, a menos que nosotros sospechemos
la alteración de un infarto posterior o inferior, motivo por el cual tendríamos que hacer estas derivaciones extendidas. Entonces, como les dije, básicamente vamos a tener dos tipos de derivaciones. Las del plano frontal, que son básicamente las derivaciones de los miembros de 1, de 2 y de 3, así como las derivaciones aumentadas ABR, ABL y ABF. Y las derivaciones básicamente precordiales o pues básicamente que son transversales, vamos a tener las derivaciones precordiales de B1 a B6. Si nosotros unimos eso, vamos a generar el sistema exaxial de Bailey y vamos a tener básicamente todas las derivaciones unidas. Cada uno, si se dan cuenta y lo miden a través de un transportador, tiene básicamente una gradación a nivel de los ángulos matemáticos. Y le podemos poner un sentido, es decir, negativo o positivo, dependiendo hacia dónde se dirijan. Vamos a poner un ejemplo. En la derivación de 1, básicamente, como les dije, iba del brazo derecho al brazo izquierdo. Es decir, vamos a tener una recta total horizontal. ¿Hacia dónde se va a dirigir? Por lo general, como les dije, el polo negativo estaba en el brazo derecho y el polo positivo estaba en el brazo izquierdo, motivo por el cual la punta del sentido de este vector va a estar hacia la izquierda, es decir, hacia este segmento. Entonces, el polo negativo va a estar en el brazo derecho. ¿Cómo voy a poner los grados? Básicamente, si yo pongo esto en sentido horizontal a través de un punto medio de una circunferencia, voy a tener que tengo 0 grados o 180 grados. Aquí sale más, menos, porque realmente no, el 180 es básicamente neutro, porque no va hacia arriba ni va hacia abajo, pero realmente es el polo negativo y el polo positivo sería 0 grados, que también es neutro, porque está pasando a través del punto medio del círculo. ¿Qué va a pasar, no, con D2? D2, no, lo tenemos básicamente acá, iba del brazo izquierdo, digo, el brazo derecho a la pierna izquierda. En el brazo derecho el polo era negativo y en el brazo y en la pierna izquierda el polo era positivo, porque por ahí estaba el ápice del corazón. Motivo por el cual, ¿no? Su sentido es hacia abajo, es decir, el polo positivo hacia abajo y el polo negativo hacia arriba. ¿Cómo? Yo voy a ver, ¿no?, la gradación de básicamente el ápice del corazón. Voy a empezar desde abajo, motivo por el cual el 1 sería hacia abajo. Teniendo en cuenta eso, si yo pongo un transportador, quedaría alrededor de 60 grados hacia abajo positivo y hacia 120 grados negativo hacia arriba. Que si es necesario aprenderse básicamente la gradación de cada uno de ellos, la verdad es que no, pero sí es necesario saber, ¿no?, cuáles son los opuestos de cada uno. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, básicamente, para poder hacer la medición de estas derivaciones, tengo que saber que existen protocolos para la colocación de estos electrodos. Hay, pues digamos, en general, dos tipos de protocolos. El protocolo, el protocolo del Comité Internacional y el protocolo de la American Heart Association. El protocolo internacional básicamente está en forma de un semáforo. Es decir, voy a tener los colores rojo, amarillo y verde y negro. Rojo para el derecho, amarillo para el izquierdo, verde para la pierna y cosa más inferior del lado izquierdo y para el rojo, el negro. En la American Heart Association, en la AHA, básicamente tenemos otros colores. Va a ser blanco para el brazo derecho, negro para el brazo izquierdo, rojo para la pierna izquierda y verde para la pierna derecha. También las derivaciones precordiales tienen coloración. Por lo general, el Comité Internacional utiliza como si fuera semáforo igual, rojo, amarillo, verde y le da otros colores al resto de las derivaciones. Café, C4, negro, C5 y C6 de color magenta.
El resto de las derivaciones, como les dije, si yo voy a observar el lado derecho, porque yo pienso que el problema está en un infarto, tiene un infarto del lado derecho, entonces voy a poner V1 y V2 de manera normal y V3 empiezo a cambiar. Es decir, si yo pongo V1 y V2 y el siguiente que voy a poner es V4 derecha. V4 derecha se encontraba a nivel de la línea medioclavicular, ¿no? Del lado derecho, y el V3 la voy a poner entre V1 y V4R. B5R en la línea axilar anterior y B6R en la línea axilar media, pero del lado derecho. Si se dan cuenta, es igual, nada más que traspolo del lado derecho. B1 y B2 nunca van a cambiar su posición. B7, B8 y B9 básicamente van a seguir en la línea axilar posterior, la línea medio clavicular y posterior la paraesternal. Y así yo ya tengo mi derivación, ¿no? Completa, mi círculo torácico completo. Pero ¿qué va a pasar si yo no tengo, pues digamos, todos los electrodos para colocar? Porque muchas veces pasa que a veces mi paciente, pues, está amputado de los cuatro extremidades y no puedo colocarlo. Entonces puedo generar alguna alteración de la colocación de las derivaciones de los miembros, colocándolo en las articulaciones. A este se le llama derivaciones de Mason-Likard, en el cual puedo poner los electrodos en el hombro derecho, en el hombro izquierdo, a nivel de la cadera derecha y de la cadera izquierda. En este sentido, me permite, pues, digamos, poder hacer un electrocardiograma ligeramente modificado, ¿no? Pero puedo tener una idea básica de si tiene alguna alteración a nivel, pues, de estas secciones. También hay otra que son las derivaciones Medrano, que básicamente van a medir la cara inferior. Básicamente voy a colocar una derivación se llama precordial a nivel de la línea medio clavicular, a nivel subcostal del lado derecho. Voy a tener del lado, a nivel de la línea medio esternal, a nivel subchifoidea, y a nivel del lado izquierdo, a nivel medio clavicular subcostal. Bueno, ya pasando a cómo se hace el electrocardiograma, como les dije, básicamente ahora hay que entender, ¿no? Cómo se van formando estas ondas y estas curvas que me van a permitir poder interpretar una alteración a nivel del corazón. Y para eso tengo las ondas y los segmentos. Las ondas básicamente me van a hablar de despolarización, ¿no? Y de repolarización. Hola, doctora Paola, mucho gusto, bienvenida. Entonces, la onda P va a generarse cuando hay una despolarización de las aurículas y vamos a tener una despolarización curva pequeña. Posteriormente voy a tener el segmento PR, que es básicamente el segmento que va desde el inicio de la onda P hasta el inicio del QRS. El QRS básicamente es esta onda que tiene, pues digamos, tres ondas unidas, dos negativas y una positiva. La primera es negativa, la onda Q, luego la onda positiva, que es la R, y la última onda, o la segunda, que es negativa, que es la onda S. Y esto equivale a la despolarización ventricular. Posteriormente voy a tener el segmento ST. El segmento ST va desde el punto J, que es el inicio, digo el fin del complejo QRS, hasta el final de la onda T. Eso es el segmento ST. Por último, voy a tener la onda T en general. También hay una onda U que vamos a ver al final, ¿no? Que básicamente es la repolarización de los ventrículos. Y bueno, una vez entendido esto, hay que entender, ¿no? Que las caras del corazón van a estar medidas por diferentes tipos de derivaciones que estén afectadas. Es decir, como les había comentado, si yo uno las derivaciones del plano horizontal
con las derivaciones precordiales, voy a tener un mapa en 3D del corazón. Y dependiendo del área afectada, yo voy a generar caras. Es decir, yo voy a tener áreas afectadas que se van a poder ver en ciertos segmentos de las derivaciones. Perdón. Entonces, si yo tengo, ¿no?, afectado B1 y B2, voy a tener afectado pues la región septal o la cara posterior. Si yo tengo afectado B3, B4 o B2 a B4, voy a tener una afectación de la cara anterior. Si yo tengo de B1 a B4, voy a tener afectación de la cara anteroseptal. Si yo tengo la afectación de B1 hasta B6, voy a tener una afectación de la cara anterolateral. Si yo tengo una afección de B5 y B6, voy a tener una afección de la cara lateral baja. Si yo tengo una alteración de D1 y ABL, voy a tener una alteración de la cara lateral alta. Si yo tengo una alteración de D2, D3 y ABF, voy a tener una alteración de la cara inferior. ¿Ok? Entonces, básicamente esas son las principales. ¿Podemos tener alguna mezcla entre uno y otro? Sí, sí podemos tener algunas mezclas. A veces tenemos alteraciones de diferentes tipos dependiendo, pues digamos, el tiempo que haya ocurrido el infarto, sobre todo esto. ¿Ok? ¿Es necesario aprenderse las caras del corazón? Sí. Y para poder entenderlo, es necesario que lo ajustemos según el triángulo de Ituben. Bueno, básicamente igual teníamos que entender que la circulación coronaria, ¿no?, va a afectar estas mismas secciones que se van infartando. Es decir, si hay un infarto en el corazón, básicamente está dependiente de la circulación coronaria. En este sentido, si yo, por ejemplo, tengo una alteración, ¿no?, de la cara anterior, voy a tener una alteración de la coronaria izquierda. Tenemos dos circulaciones, una circulación coronaria derecha y una circulación coronaria izquierda. A modo de repaso, la coronaria derecha le va a dar irrigación hacia lo que es el nodo sinauricular y al nodo auriculoventricular, porque lo que significa que si esta si llega a tapar de manera completa, puede tener alteraciones en la frecuencia cardíaca y tener bloqueos. Ahora, también le va a dar irrigación, ¿no?, a la parte posterior de lo que es el corazón. Vamos a tener lo que es la rama descendente posterior que va a venir de la coronaria derecha. Vamos a tener también lo que es la marginal derecha, que también le va a dar irrigación a la parte, pues digamos, lateral del ventrículo derecho. La coronaria izquierda básicamente va a tener dos colaterales, que va a ser la circunfleja, que se va hacia la parte posterior, y la descendente anterior, que básicamente le da irrigación a casi toda la cara anterior. Si, por ejemplo, tuviéramos una obstrucción a nivel de la descendente anterior, pues básicamente vamos a observar alteraciones de la cara anterior del corazón. Es decir, tendríamos alteraciones de B3, B4, B2 a B4, de B1 a B4, pero siempre tomando en cuenta B3 y B4. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la morfología del electrocardiograma. La onda P es la primera onda del electrocardiograma. Va a ser equivalente a la contracción auricular. Siempre va a preceder de un complejo QRS. Va a ser positiva en las derivaciones de 1, de 2 ABF y precordiales izquierdas, pero también puede ser bifásica, es decir, puede tener una parte negativa y una parte positiva en V1 y negativa en ABR. Por lo general dura entre 0.06 y 0.11 segundos y su altura es menor a 2.5 milivolts. La morfología por lo general es Roma o con una pequeña muesca. La primera porción equivale a la aurícula derecha y la porción terminal a la aurícula izquierda. Y la onda P negativa solo es normal en ABR y en pacientes con dextrocardia. ¿De esto qué podemos sacar? Básicamente que la onda P es la primera onda que va a ocurrir dentro del registro electrocardiográfico. Siempre va a ser positiva, excepto en ABR, cuando hay alteraciones o si el electrocardiograma está mal tomado. Vamos a ver que por lo general la primera mitad va a equivaler a la aurícula derecha y la segunda a la aurícula izquierda.
Y de eso vamos a tener alteraciones morfológicas. Es decir, lo normal básicamente va a ser una onda P de este tamaño. Que si me tengo que aprender cuánto es la altura máxima y cuántos son los segundos que tienen velocidad, realmente no. Básicamente yo lo que tengo que identificar es si tiene alteraciones en la onda P, si está presente o si está ausente. En este sentido, suponiendo que esté presente, ¿no? Podemos observar, ¿no? Si hay muescas. Si hay muescas, probablemente haya crecimiento auricular. Por lo general, el área afectada va a estar más alta si tiene una muesca. Es decir, si la primera parte está aumentada, la aurícula derecha es la afectada. Si la segunda parte es la más alta, entonces voy a tener que la aurícula izquierda es la más afectada. Una morfología específica es la forma de M, pero con una segunda porción más alta que la primera. Y esta se le va a llamar onda penitral, que equivale a una onda P generada por un crecimiento auricular del lado izquierdo. Y esto me va a generar, ¿no? Pues básicamente una morfología normal. Si el crecimiento hubiera sido de la aurícula derecha, la primera parte de la onda P crece tanto que me va a generar lo que se llama onda P pulmonar, que básicamente me va a indicar un crecimiento auricular del lado derecho. El intervalo PR es el espacio entre el inicio de las ondas P hasta el inicio de los complejos QRS. Normalmente es isoeléctrico y dura entre 0.11 y 0.20 segundos. Refleja el tiempo de conducción auricular, el retardo fisiológico en la unión aurículo-ventricular y la conducción en el His-Purkinje. Su duración disminuye con el aumento de la frecuencia cardíaca y el intervalo PR corto puede ser normal. De esto es importante saber que inicia desde que inicia la onda P y termina cuando inicia el QRS. Y eso es lo que yo tengo que medir. Sí es importante saber cuánto mide. Y lo normal es de 0.11 a 0.20. Menos de 0.11 me habla de que puede haber lo que se llama preexcitación, o más de 0.20 puede haber un bloqueo AB de primer grado. Aquí podemos ver básicamente el PR normal. Si estuviera menos de 0.11 segundos, casi siempre está relacionado con un síndrome de preexcitación como el Wolff-Parkinson-White. Y si tenemos un alargamiento del PR, por lo general está asociado a un bloqueo AB de primer grado. El complejo QRS es la imagen eléctrica de la despolarización ventricular. Tiene diferente morfología dependiendo de la derivación. La primera deflexión negativa del complejo es la onda Q, ¿no? Y la primera positiva es la onda R y la segunda onda negativa es la onda S. Si no hay onda Q, entonces se va a llamar complejo RS. Si no hay onda R, se va a llamar complejo QS. Su duración es de 0.07 a 0.10 segundos y normalmente su polaridad va cambiando, ¿no? Dependiendo de la precordial en la que se encuentre. De aquí que es importante saber que equivale a la despolarización ventricular. No me tengo que tampoco saber al 100% sus medidas, pero sí saber que puede haber ondas Q que no son patológicas. Ahorita lo vamos a ver. ¿Cómo se va a ver la morfología de este complejo QRS? Si yo tengo, aquí está mal esta imagen, ¿no? Aquí es R minúscula, S mayúscula. ¿Por qué? Porque voy a hablar o voy a nombrar estos complejos dependiendo del tamaño en que se encuentre. Si la onda es pequeña, voy a poner una letra minúscula, es decir, va a ser una R minúscula, y si la onda es amplia, entonces voy a ponerle una letra mayúscula. Y en este sentido va a ser S mayúscula, es decir, R minúscula, S mayúscula. Aquí está correcto, es R mayúscula, S minúscula. Aquí es R mayúscula, S minúscula. Aquí es Q porque tiene onda Q pequeña. Luego tengo una onda R mayúscula y una onda S minúscula. Aquí es donde está Malta. Onda R, onda Q mayúscula, en este sentido si es patológica, onda R mayúscula. Aquí no hay onda R, todo está para abajo, motivo por el cual se llama complejo QS.
Aquí, esto es típico porque todos creen que si yo veo implica al fin y al cabo un bloqueo de rama. No siempre. Hay criterios para poder identificar un bloqueo de rama derecha. ¿Ok? A este tipo de complejo se le llama complejo R mayúscula, S minúscula, perdón, R minúscula, S minúscula, R mayúscula, prima. En este sentido tiene dos ondas R. No es normal. Por lo general implica sí un bloqueo de la conducción, pero no necesariamente un bloqueo de rama. Para que sea un bloqueo de rama, estos complejos RS, R', tengo que observarlos en V1 y V2. También puedo ver empastamientos, ¿no? En diferentes áreas. Empastamientos significa que básicamente, ¿no? Hay una pequeña distorsión en la onda. La onda Q normalmente es visible en D1 y ABL cuando pues el ángulo es del QRS es vertical y en D2 y D3 y ABF sí es horizontal. En ese sentido, la onda Q para que no sea patológica tiene que durar menos de 0.04 segundos y su voltaje tiene que ser menos de 0.3 milivolts. La patológica pues básicamente es todo lo contrario. Un voltaje más del 25% de su onda R, una duración de más de 0.04 segundos y una presencia de muescas o empastamiento, con una disminución de su voltaje en B3 a B6. La onda R, los límites superiores no van a tener estos valores que les estoy poniendo acá, no se los tienen que aprender de memoria, ¿no? Las derivaciones precordiales van aumentando de B1 a B5, pero en B6 ya no un aumento total. ¿Por qué? Porque la língula, es decir, la parte pues lateral del pulmón, ¿no? Que cubra el corazón, que es muy delgada, no impide que haya una transmisión de esta descarga eléctrica. Es decir, vamos a ver una progresión de R cada vez mayor de B1 a B5 de manera normal y en B6 o se queda igual o disminuye de tamaño. La onda S es más prominente en AVR. ¿Por qué? AVR, porque AVR es la parte opuesta al ápice del corazón. Normalmente mide de 0.9 milivolts en D2 y D1, D2 y ABF. Y si la amplitud de QRS en todas las derivaciones de menos de 0.5 es un criterio de bajo voltaje. Realmente no es necesario aprenderse tampoco estos criterios, pero sí es necesario saber que la onda S siempre es negativa. ¿Y qué puede causar una baja amplitud del QRS? Bueno, que todo lo que pueda causar una obstrucción en la transmisión del impulso. Por ejemplo, un neumotórax, derrame, infiltración, que hay edema, variantes, enfisema, ¿no? Hipotiroidismo, obesidad, entre otros. ¿Y qué puede generar una amplitud aumentada? Un crecimiento básicamente del ventrículo dependiente. Para eso, nosotros tenemos que saber qué significa la deflexión intrinsecoide. La deflexión intrinsecoide básicamente es el retraso, ¿no? De la estimulación completa del corazón, desde que se estimula hasta que se contrae. Y eso lo voy a medir desde el inicio del QRS hasta que la onda R cambia de dirección. Es decir, llega hasta su punto más alto. Es decir, desde el inicio de Q hasta el punto más alto de R. Y eso por lo general mide menos de 0.045 segundos. En los casos en los cuales no haya QR, yo puedo buscar una derivación que tenga RS, ¿no? Y poder medirlo de manera inversa. El segmento ST va a comprender del fin del complejo QRS hasta el inicio de la onda T. Se relaciona con la línea de base, como les había comentado hace un momento. El punto donde se une, ¿no? La onda S y el segmento ST se le llama punto J. Y normalmente está en un nivel normal. Si hay un supradesnivel o un infradesnivel mayor a 1 milivolt, corresponde a una alteración patológica. Entonces, yo tengo el término de la onda S, ¿no? A nivel de su línea basal y el inicio del segmento ST, ¿no? Que básicamente el segmento ST es toda esta área.
Si está hacia abajo más de 1 milivolt, se le llama infradesnivel o en su caso como lesión subendocárdica. O si está hacia arriba, va a llamarse lesión subepicárdica. ¿Cuáles pueden ser las causas de un supradesnivel del ST? Pues lesión, básicamente un infarto, pericarditis, hipercalemia, marcapasos, miocardiopatías, entre otros. ¿Cuáles van a ser causas de infradesnivel? Pues también puede tener una lesión, ¿no? Básicamente relacionada a un problema isquémico, fármacos o la hipocalemia. Después tenemos la onda T. La onda T es la manifestación eléctrica de la repolarización ventricular. Suele tener la misma polaridad que la del complejo QRS. Generalmente va a ser asimétrica con su componente inicial más lento. Entonces vamos a tener que la onda T no es simétrica, siempre es asimétrica. Primero vamos a tener una rampa y después la caída brusca del mismo. No va a ser tan alta como el QRS, pero va a ser mayor de amplitud que la onda P. Si yo tengo una alteración hacia arriba, voy a tener lo que se llama isquemia. Esa isquemia va a ser al revés que lo teníamos en la lesión. Va a ser isquemia subendocárdica si está hacia arriba y subepicárdica si está hacia abajo. Puede estar relacionada también con una lesión, es decir, con una alteración del segmento ST. ¿Cuáles son las causas de onda T negativas? Puede ser alteraciones como isquemia, básicamente infarto, ¿no? A través de un proceso isquémico, de un síndrome coronario, pericarditis, secundaria hipertrofia ventricular, cor pulmonar, miocarditis, entre otros. Causas de onda T acuminadas, sobre todo hipercalemia, pericarditis o también procesos isquémicos. Después tenemos el intervalo QT. Se va a medir desde el inicio del complejo QRS, que puede ser que no tenga onda Q, hasta el fin de la onda T. Normalmente su duración es de 0.38 a 0.44 segundos. La duración varía con la frecuencia cardíaca, por lo que debe de corregirse si esta está alterada. Su valor no debe sobrepasar a los 0.44 milisegundos. Tenemos el segmento QT, y este segmento QT se corrige con la fórmula de Bassett, que es la más común. También hay muchas fórmulas para corregirlas. Se puede utilizar, ¿no? Inclusive ahorita las calculadoras de las apps que se encuentran en sus celulares. ¿Cuáles pueden ser las causas de alteraciones del intervalo QT? Síndrome del QT largo adquiridos, básicamente problemas genéticos, pero también tenemos los desequilibrios electrolíticos como hipocalemia o hipocalcemia. Intervalos QT largos, básicamente lo mismo, pero también está la alteración por digoxina. Pues las morfologías anormales del QT, pues realmente importa más, pues básicamente la duración que si tienen alguna alteración propiamente dicha en el segmento. Por último, dentro de la gráfica tenemos la onda U. La onda U es una deflexión de baja frecuencia. Va a aparecer después de las ondas T y tiende a no ser visible en frecuencias mayores a 85 latidos por minuto, porque solo se observan en frecuencias bajas. Posiblemente corresponde a la repolarización ventricular tardía, repolarización de los músculos papilares o del sistema de His-Purkinje, cuyos potenciales transmembranas son prolongados. Y podemos ver la onda U. Básicamente es como si fuera otra onda que va posterior a la onda T, es más pequeña que la onda T y también suele ser de diferente amplitud a la onda P. No, la onda P sigue siendo normal y la onda U va apareciendo casi inmediatamente. Como les dije, las causas de aparición de la onda U, son la hipocalemia y la isquemia miocárdica aguda. Y bueno, ya que ya sabemos a grandes rasgos de qué se conforma un electrocardiograma, vamos a hablar, ¿no? Por último, de la interpretación básica de este electrocardiograma. Lo que vimos previamente no fue, pues digamos, ya sé qué es lo que va a pasar. Básicamente hay toda una secuencia para poder interpretar un electrocardiograma.
Y primero, ¿cuál es la secuencia? Tenemos que primero ver el ritmo, la frecuencia y el eje, que son lo básico que todo médico debe de saber. ¿Ok? A ver, veo que todo médico debe de saber ritmo, frecuencia y eje. También podemos ver alteraciones de la morfología y alteraciones de la frecuencia, es decir, si hay arritmias o no, pero lo básico son los primeros tres. El ritmo es la determinación del origen anatómico del latido cardíaco y se recomienda que se realiza donde sea mejor visualizada la onda P. El latido que se origina en el nodo sinusal se llama ritmo sinusal. Y bueno, ¿cuáles van a ser los ritmos? Es decir, un ritmo básicamente es una secuencia de latidos. Y para que sea sinusal, tiene que partir del nodo sinoauricular. Y si no viene de él, no se llama sinusal. El nodo sinusal, ¿no? Básicamente tiene las particularidades de la onda P que habíamos comentado previamente. ¿No? La frecuencia siempre está de 60 a 100. Siempre va una P antes de un complejo QRS. Las ondas R y R son constantes y las ondas PP son constantes también, ¿no? Siempre van a ser positivas. En este caso, podemos clasificar en ritmos sinusales y no sinusales. Los sinusales, voy a tener sinusal normal, 60 a 100 latidos por minuto, pero también existe un sinusal con taquicardia, es decir, una taquicardia sinusal, que puede llegar aproximadamente hasta de 100 a 120 latidos por minuto sin la necesidad de ser patológica. Por ejemplo, cuando uno está corriendo, va a aumentar la frecuencia cardíaca, pero es parte del estímulo, no de, pues básicamente nervioso. Eh, si yo tengo lo opuesto, que básicamente es una frecuencia entre 50 y 60, voy a tener una bradicardia sinusal, ¿sale? Pero no necesariamente significa que también sea patológica tal cual, porque básicamente hay personas en las cuales viven, ¿cómo se llama?, en estados o lugares demasiado fríos que disminuye la frecuencia cardíaca o que son deportistas y esos también pueden bajar la frecuencia cardíaca, pero no necesariamente son arritmias tal cual. Las no sinusales o arritmias van a ser ritmos dependiendo del lugar donde se encuentre el problema. Si el problema es de la aurícula, ¿no? Vamos a tener los ritmos de taquicardia atrial multifocal, fibrilación auricular, flutter, entre otros. Son muchísimos. Si tenemos alteraciones a nivel, ¿no?, de que ya no son auriculares, le vamos a llamar ritmo de marcapasos errante, es decir, el marcapasos migró de la aurícula y en este caso puede estar en el ritmo, perdón, en el tejido de la unión o puede estar en el ventrículo. Si está en el tejido de la unión, vamos a tener ritmos idionodales, taquicardias nodales, ¿no? Si estamos en el ventrículo, podemos tener ritmo idioventricular, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular, entre otras, ¿no? Extrasístoles también están de esta forma. Y el marcapasos externo, básicamente, que es el ritmo dado por un marcapasos. Ya les había comentado los criterios de un ritmo sinusal normal, pero se los vamos a comentar otra vez. En este caso, la onda P siempre precede a un QRS, la onda P es positiva excepto en ABR, su frecuencia cardíaca es de 60 a 100 y el complejo siempre de QRS siempre debe de medir menos de 0.12 segundos. Hay ausencia de arritmias, la distancia entre R y R suele ser constante y la distancia entre P y P suele ser constante. Luego tenemos la frecuencia cardíaca. ¿Cómo la vamos a calcular? Hay varios métodos. El primer método es el método rápido. Básicamente vamos a contar desde el R más cercano o el más alto, ¿no? Vamos a contar 5 cuadritos pequeños y le vamos a poner un número, cada 5 cuadros. Los primeros 5 cuadros vamos a tener en la primera línea 300. Los siguientes 5 cuadros 150. Luego 100, 75, 60 y 50. Para esto es necesario la memoria y se tiene que saber básicamente, ¿no?, el número correspondiente. Sin embargo, hay otros métodos. El método más usado y el más efectivo es el método exacto del cálculo de la frecuencia cardíaca. Para esto voy a utilizar 1500, ¿no?,
y lo voy a dividir entre el número de cuadritos que hay entre una onda R y la otra onda R. Aquí les pongo un ejemplo. Hay 15 cuadritos entre esta R y esta R. 1500 entre 15 van a ser 100 latidos por minuto. ¿Y por qué 1500? 1500 viene de que si yo sé que cada cuadrito mide 0.04 segundos, 1500 por 0.04 me da a un segundo. Entonces, teniendo en cuenta que mi papel está yendo a 25 milímetros por segundo, es decir, a un segundo por latido, ¿no? Entonces estoy tomando en cuenta, ¿no? ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca normal? 1500 entre 15 cuadritos, 100 latidos por minuto. Para cuestiones de ritmos irregulares, yo tengo que contar 30 cuadros, ¿no? Medianos, y voy contando cuántos complejos QRS hay. En este sentido, aquí 30 cuadros, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿no? Y voy a tener voy a multiplicar cuánto tengo en esos cuadritos, ¿no? Y en este caso voy a tener que, si son 9, voy a tener una frecuencia cardíaca de 90 latidos por minuto. El eje eléctrico del corazón, ¿no? Que es el tercer punto, básicamente se va a basar en el vector que les comenté al principio, que es el vector resultante. Este vector resultante viene de la suma de 4 vectores previos. El primer vector, que es la onda Q, que es básicamente negativa, va a pasar porque inicia la despolarización de izquierda a derecha, porque básicamente el nodo auriculoventricular está más hacia la izquierda que hacia la derecha del tabique, y esto va a hacer que se empiece a despolarizar hacia la derecha y se va alejando de la positividad. Pero como solo es una parte pequeña la que se va a despolarizar de esta forma, la onda Q va a ser mínima. Posteriormente, el resto de la despolarización va a ser hacia abajo y hacia la izquierda, motivo por el cual se genera el vector mayor, que es el segundo, y me va a dar básicamente el pico de la onda R. Ya tengo la Q, que fue el primero, la R, que es el segundo. Luego, posteriormente, van las paredes laterales bajas, ¿no? Como se vuelve a ir hacia la parte opuesta, es decir, hacia arriba, empieza a descender el complejo QRS, la onda R va hacia abajo. Y por último, las ondas generadas por las caras laterales altas se van a alejar de la positividad, motivo por el cual me dan la onda S. ¿Se acuerdan? El complejo QRS tiene 3 ondas, QRS, y básicamente está formado por estos 4 vectores. Si yo sumo todo esto, me da un vector positivo. ¿Por qué? Porque el único vector positivo es el mayor, ¿no? Y aún así que yo le reste estos pequeños, no son lo suficiente para quitarle la positividad. Básicamente la descarga casi siempre va de derecha a izquierda, de atrás hacia adelante, de arriba hacia abajo. Teniendo en cuenta lo anterior, básicamente yo puedo generar en el corazón, según el sistema exiaxial de Bailey, que ya habíamos visto, ¿no? 4 segmentos o 4, ¿cómo se llama? Áreas, ¿no? Según un plano cartesiano, con un eje hacia el eje de las X en D1 y un eje en el eje de las Y, ABF, hacia abajo. Estos 4 segmentos me permiten ver hacia dónde se desvía el eje. ¿Ok? Normalmente el eje normal debe de estar hacia la izquierda. Como es un plano cartesiano, no me permite ver al 100% cómo está distribuido, ¿no? El corazón. Realmente esta es la distribución real que tiene el corazón. El segmento normal varía de -30 a +100. Que es lo normal. Una derivación hacia la derecha sería en B y una derivación hacia la izquierda sería en C. Y si el vector cayera en D, significa que el paciente está muy grave, tiene choque cardiogénico o está en paro cardiorrespiratorio. Pero para fines normales vamos a tomar este plano cartesiano normal. Y para sacar el eje, vamos a utilizar el método más simple, que es de 1 a BF. Como les dije, en el eje de las X de 1 y en el eje de la Y
ABF. Yo voy a medir en D1 cuánto mide, ¿no? Mi complejo. En este caso, mide 6 hacia arriba y 1 hacia abajo. 6 menos 1 me da más 5. En ABF mide 10 hacia arriba, no hay negativo, motivo por el cual va a ser 5 y 10. Si yo hago mi trazo, voy a sacar mi vector y me da alrededor de 60 grados. Lo mismo pasa en este otro ejemplo, en el ejemplo B. Yo saco, ¿cuánto mide en D1? 10. ¿Y cuánto mide en ABF? 10. Saco mi plano cartesiano y veo hacia dónde se fue. Está entre 30 y 60 grados, aproximadamente en 50 grados. No necesariamente tengo que decir en qué grado está, ¿no? Mi vector. En lo importante es decir si está en el cuadrante inferior izquierdo o si se migró hacia lo que es el área del cuadrante inferior derecho o el cuadrante superior izquierdo. Y bueno, no sé si tienen alguna duda o comentario, ¿no? Eh, ya se alteró esto, a ver. No sé si tienen alguna duda o comentario. Yo sé que esta clase fue demasiado rápida, ¿no? Pueden haber muchas dudas, pero pues las que salgan ahorita con mucho gusto se las puedo aclarar y las que no, ustedes pueden dejar algún mensaje, me pueden mandar mensaje y yo con mucho gusto les puedo responder. No sé si alguien tiene alguna duda, pregunta. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta? Con respecto a las clases, tampoco. Algo que quieran ustedes saber. Nada. Bueno, esta clase va a quedar grabada, ¿sale? Las voy a yo subir al ratito a la plataforma por si quieren ustedes volver a verla, ¿no? Si tienen alguna duda mayor, veo que pasó una en el chat, a ver, ¿no? Gracias a ustedes por estar con nosotros. Les digo, va a quedar grabada y pues si ustedes si tienen alguna duda mayor, no tengan miedo, pueden hacerla, ¿no? Y con mucho gusto, pues se la puedo yo aclarar. Con respecto a las clases, son 4 semanas que se dieron en este periodo. Yo sé que es un periodo de fiestas, ¿no? Y por eso se los puse desde el principio. Les estoy dando la oportunidad de que hubieran adelantado o que todas las tareas me la puedan entregar hasta el último día de clase. Ya posteriormente, ¿no? Ya, pues ya no entrarían dentro de manera normal. A ver, veo que hay otra pregunta. No, qué bueno que logramos pues ayudarte en esta parte para comprender las cosas que no habían quedado claros. Te vuelvo a comentar, yo sé que son temas tediosos porque básicamente es mucho estar demostrando y practicar, ¿no? Pero pues trato de puntualizarles algunas cosas. Si quedan dudas, les vuelvo a decir, con mucho gusto aquí está. Bueno, pues gracias a ustedes por participar. No, de verdad, gracias a todos por a los 9 que están acá, a Carla, a Mafer, a Daniel Lidat, que están comentando, ¿no? Gracias a ustedes por estar presentes. Y pues estamos en contacto, cualquier cosa, ya saben, manden el mensaje, trato de contestar dentro lo más rápido que puedo. ¿Vale? Pues muchísimas gracias y pues nos estamos viendo. Bye.